Hay más gente en sala de espera por ahora, así que si les parece, empezamos. Bueno, Mar. Bien, bueno, esta es otra de las capacitaciones internas de la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico de Veterinario, y hoy el tema es fasciola hepática. Los disertantes son Marcela La Rosa, responsable del Laboratorio de Parasitología de INTA Bariloche, Patricia Cardoso, trabaja en el Laboratorio de Parasitología de INTA Balcarce, y María Ahumada, que trabaja en la Agencia de Extensión Rural de Cruz del Eje, Córdoba. Bueno, Marce, ¿querés empezar? Bueno, perfecto. Bueno, hola a todos. Yo no los veo, pero me imagino que están por ahí. Como dijo Mercy hace un ratito, yo lo repito por si todavía no estaban todos conectados, que hablamos todas hasta el final y después hacemos las preguntas. Yo lo aclaro porque a veces voy un poquitito rápido y bueno, acá no tenemos la oportunidad de esto de levantar la mano y preguntar, pero después todo lo que quieran preguntar, si puedo responderlo, lo respondo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de fasciola hepática. Yo les cuento primero el esquemita más o menos de lo que vamos a ver, como la forma en la que organicé esta parte de la charla, y son tres partes más o menos grandes. Una de generalidades, como un repaso de lo más importante para que se entienda todo lo que sigue, como distribución o características. Después diagnóstico, que es en lo que más me voy a detener, los métodos de diagnóstico que hay y algunas particularidades de cada uno, con una mirada más bien práctica. Y después algo de resistencia, también desde una mirada desde el diagnóstico de resistencia. Y alguna mención solamente del control y los estudios de dinámica poblacional del caracol. Y ahí le voy a dar paso a las chicas, así que bueno, esto es más o menos como lo vamos a ver. Bueno, la fasciolosis o distomatosis, perdón. Sabemos que tiene muchos otros nombres, regionalmente se la conoce de muchas maneras. Acá en Patagonia le decimos agüipé, más hacia el norte, Neuquino, Mendoza, Pirihuí, bueno, Unca, hay muchas formas de nombrarlo, creo que es uno de los parásitos que más nombres regionales debe tener. Y es una zoonosis, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre, de distribución mundial. Para ver algo de su distribución en el país, bueno, en realidad está distribuido en todo el país, en toda Argentina, desde el norte hasta aproximadamente el paralelo 50, mitad de Santa Cruz, desde la cordillera hasta el Atlántico. Hasta hace unos años, el límite establecido del hallazgo más austral de fasciola era un poquito más arriba, con los trabajos de la tesis de maestría de Marcelo Aguilar, que trabaja en INTA en Santa Cruz, en San Julián. Él estableció, acá tenemos un mapita donde se ve más claramente los diagnósticos donde estuvieron. Él nos bajó un poquito ese límite. Lo que vemos es que la fasciola, donde pueda cumplir su ciclo, se presenta, y esto ocurre en ambientes totalmente diferentes. Acá puse algunas fotitos para ver algunos ambientes donde puede estar, ya sea en potreros con canales, en zonas de estepa, en cordillera. Esto lo vamos a ver un poquito más también con la presentación de Patricia, que tiene fotos de ambientes totalmente diferentes donde se presenta la fasciolosis. Una mención nada más sobre, como dijimos que era una zoonosis, es bueno mencionar qué pasa en humanos. En realidad, yo acá les traje un mapa en un trabajo, en una publicación que no es nuestra, acá está la referencia abajo, que me pareció bastante completa sobre los casos que hay diagnosticados en Argentina. Y vemos que está distribuido más o menos de Neuquén hacia el norte, en 12 provincias de las 23,
Y en este momento, cuando se hizo este trabajo, había 619 casos reportados. Esto no diferenciaba si eran diagnósticos por serología, coprología, o sea, sí lo diferenciaba en el trabajo, ¿no? Pero quiero decir, este número total no diferencia entre estos tipos de diagnóstico. Pero bueno, igual lo que me parece importante o destacable es que son hallazgos ocasionales. 600 casos en un país donde hay muchas zonas endémicas de fasciola animal, y tratándose de una zoonosis es muy poquito. Lo que ocurre es que al ser una enfermedad que no tiene denuncia obligatoria, que tiene sintomatología tan inespecífica y donde el diagnóstico diferencial no es algo de rutina, porque cuando uno va al médico con la sintomatología inespecífica que tiene la fasciola, en general los médicos no dicen, bueno, vamos a descartar que haya una fasciolosis, entonces no nos piden los análisis. Bueno, por todo esto me parece que puede estar muy subestimado. Ahora la Organización Mundial de la Salud la clasificó dentro de las enfermedades tropicales desatendidas desde el 2013 y, bueno, quizás en el futuro tenemos más datos, pero en Argentina es más o menos lo que sabemos hoy. Con respecto a la fasciola, y para recordar cómo es y por qué es importante para el diagnóstico también, sabemos que es un tremátoide, es un digeneo, tiene 2 generaciones en 2 huéspedes, un hospedador definitivo y un intermediario. Bueno, acá en la primera foto, este es un papel milimetrado, cada cuadradito es 1 milímetro. Vemos una fasciola adulta. Las adultas miden aproximadamente 2 a 5 centímetros de largo, son bastante grandecitas. Acá vemos las ventosas, bueno, es una forma característica. Yo leí en varios lados que es como hoja de laurel. A mí no me parece parecido a un laurel, pero con imaginación quizás sí. Bueno, se alojan en los conductos biliares del huésped definitivo, y el huésped definitivo son mamíferos, herbívoros o omnívoros. Después eso lo vamos a ver bien. Y de este lado, en la izquierda, una foto del huevo. El huevo es grande, mide 120 a 160 micras de largo, es operculado, acá no se ve el opérculo, pero es una tapita. Y es bien compacto y pesado. El ciclo es muy complejo. Yo puse un gráfico solamente, no para repasar cada paso del gráfico, porque nos llevaría mucho tiempo y no creo que sea necesario, pero sí para recordar la complejidad que tiene y ver que claramente tiene 2 fases. Podríamos dividir este gráfico a la mitad. A la derecha está toda la fase terrestre, y a la izquierda está la agüita, toda la fase acuática. Entonces sabemos que tiene un huésped definitivo, puede ser hombre, ovino, bovino, caprino, equino, bueno, ya sabemos que tiene muchos huéspedes domésticos silvestres, inclusive el hombre, y como huésped intermediario, un caracol limneido. Después vamos a ver más detalles de esto. Pero bueno, son 2 fases, básicamente una terrestre, perdón, donde el huésped definitivo ingiere la forma infectante, que es la metacercaria, ingresa la fasciola en el hígado a través de migraciones, donde también va creciendo y produce el daño hepático. Bueno, llega a los conductos biliares, donde pone huevos que se acumulan en la vesícula biliar. Estos huevos salen al medio, y es acá donde empieza la parte ambiental o acuática, donde tiene una parte de este ciclo que es fuera de sus huéspedes, y definitivo e intermediario, donde tiene que evolucionar el caracol, embrionarse y salir el miracidio. Y después sí pasa por una serie de etapas dentro del caracol, y de este caracol la cercaria, que termina perdiendo la cola y enquistándose de nuevo. Entonces toda esta parte sería la parte acuática. Entonces uno mira el ciclo así, tan complicado, y lo primero que creería es que es muy difícil que a partir de una ingestión de una forma infectante termine con éxito
cercaria, al final metacercarias enquistadas, porque tienen que encontrar los huéspedes, encontrar los ambientes con las condiciones adecuadas. Este huevo tiene que caer en una zona húmeda, con determinada temperatura, determinada humedad. Tiene que, una vez que está el miracirio afuera del caracol, tiene muy poco tiempo para encontrar, adentro del huevo, tiene muy poco tiempo para encontrar el caracol. En fin, tienen que darse una serie de acontecimientos que, si uno sale mal, se corta ahí la evolución de esa forma. Pero esto se compensa por la gran cantidad, por la capacidad enorme de multiplicación que tiene. Como unos datos nada más, no importan los números, pero para que tengamos idea de la magnitud de esta multiplicación, sabemos que una fasciola hepática adulta puede dar hasta 20.000 huevos por día. Una sola fasciola, no el huésped. El huésped, no sé cuántos puede eliminar, pero si uno solo son 20.000, me imagino que son un montón. Un miracidio que infecta un caracol está eliminando de 400 a 1000 cercarias, si esta infestación es exitosa, y si el caracol no muere en el intento, tiene que ser un caracol mediano a grande. Bueno, es solamente para recordar que si bien el ciclo es muy complejo y tiene muchísimos requerimientos, los números eliminados son tan grandes que por más que sean pocos los que llegan, llegan. Bueno, con respecto al huésped intermediario, los caracoles que pueden ser huéspedes intermediarios son del género Limnea. En Argentina el caracol reportado principalmente es Beatrix, Limnea Beatrix, que es el caracol de la foto. También hay reportes de diáfana en Chubut y de columela en el norte, principalmente en Corrientes. Morfológicamente son difíciles de diferenciar, por lo cual para tener seguridad de qué especie es, hay que hacer estudios moleculares. Nosotros los que hicimos, al menos de Patagonia, siempre fueron Beatrix. Estos caracoles son anfibios, ven en las fotos de los ambientes, esos son los lugares que les gustan, el barro húmedo, los canales de riego, así cuando están bien barrosos, bien pastosos, no un suelo arenoso, sino más bien así, como se ve en la foto. Con respecto al agua, tiene que ser poco profunda y no estancada. Ese agua que queda para siempre en charco no les gusta, pero tampoco una corriente muy fuerte. Y su supervivencia en el medio está favorecida por la capacidad que tienen de sobrevivir a condiciones de sequía moderada. Es decir, si el barro en el que está se seca en su superficie, pero abajo tiene la suficiente humedad como para sobrevivir, se puede enterrar y sobrevive de una temporada a la otra. Cuando las condiciones climáticas vuelven a ser favorables, puede salir. Ya si es una sequía donde no tiene ni siquiera esa mínima humedad, no, pero esto le ayuda mucho. Y las condiciones de temperatura que necesitan son 10 grados en adelante para activar su ciclo. Yo lo puse con un signo de pregunta porque en varios estudios ya que hicimos con sensores de temperatura en el agua, con menos grados, o sea, con más frío, vimos que sobreviven igual. Así que bueno, hará falta estudiar más sobre el tema, pero ya estamos pensando que se aguanta más el frío de lo que pensamos. Esto solamente es por si se empezaron a aburrir, entonces les pongo algo un poco más lindo, que es el piso de un canal de riego, o sea, el fondo de un canal de riego, en un verano. Acá habían cerrado el canal, no se llegó a secar, ahora al siguiente día lo tienen que abrir de nuevo, pero vemos cómo encontramos limneidos, estos son todos Beatrix, uno al lado del otro. Esto es lo que se ve en la superficie, pero si uno se pone a buscar, había muchísimos más, estaba como lleno. Ahí está caminando Raúl Cabrera, que trabaja en el laboratorio de parasitología. Bueno. En cuanto a los huéspedes definitivos,
si bien se conocen muchos huéspedes definitivos de fasciola, hay algo importante que nos va a servir para hacer el manejo después, como lo vamos a ver, que es que no todos tienen la misma sensibilidad a la fasciola. Esto quiere decir que no todos reaccionan igual, no todos se enferman de la misma manera, y no todos se excretan huevos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en esta clasificación, el bovino tiene una resistencia moderada, mientras que el ovino y el caprino tienen una resistencia baja. Esto quiere decir que un ovino va a ser mucho más sensible a la infestación con la misma cantidad de metacercarias que un bovino, o sea, con la misma cantidad de digestión va a tener una reacción mucho más grave. De hecho, los ovinos suelen tener fasciolosis aguda con mortandades, mientras que esto es muy raro que pase en bovinos. Y por otro lado, considerando la epidemiología o la presentación de la enfermedad en todo el campo, es importante también considerar que el ovino, así como tiene menos resistencia, también va a excretar más huevos durante toda su infestación. O sea, siempre, mientras esté manteniendo la fasciona del hígado, el ovino va a estar eliminando muchísimos más huevos al medio que los bovinos. Y los bovinos más que los equinos. Esta clasificación tiene una aplicación práctica que después la vamos a ver. La forma de presentación, en general lo que vemos, y es muy fácil de clasificar, por decirlo de alguna manera, son la aguda y la crónica. Después hay una tercera que es la subaguda, que es la que viene a estar en el medio de las dos, que yo personalmente no la podría identificar en la clínica como subaguda, porque es medio parecida en la presentación a la aguda. Pero bueno, esto tiene que ver con la cantidad de ingesta de metacercarias que tengan los animales y en el periodo de tiempo que las ingieran, además de si pertenece a una especie más o menos sensible, claro. La forma aguda se relaciona con la ingesta de un elevado número de metacercarias, pero en un corto periodo de tiempo. Hay muchas fasciolas juveniles migrando por el hígado y dañándolo en un tiempo que no le permite nada al animal. También se relaciona con primeros contactos con la fasciola y no llegamos a diagnosticarlo por coprología, por análisis de materia fecal, no lo podemos identificar porque todavía no hay adultos poniendo huevos. Las fasciolas juveniles migran, hacen daño, pero no llegan a la edad suficiente como para tener madurez sexual y empezar a poner huevos. Entonces, si lo vamos a diagnosticar, va a tener que ser de otra manera que después vamos a ver. En cambio, la forma crónica, que es donde puedo ver algún signo o síntoma, y es en la que más comúnmente, como ya dije recién, se dan bovinos, es más común en animales adultos, esto también referido a bovinos. En los ovinos no hay mucha diferencia en la edad. Y cuando hay baja ingesta de metacercarias o moderada, en un tiempo más largo, y acá sí podemos hacer un diagnóstico por análisis coproparasitológicos, porque sí hay fasciolas adultas ya poniendo huevos. Los signos y síntomas son muy inespecíficos. Pérdida de peso, anemia, hipoproteinemia, edemas en zonas de clives, esto se ve mucho en el cuello, en la panza, pero vemos esas papadas que llaman la atención, debilidad, daño hepático. Esto tiene que ver con después los decomisos en el frigorífico, ¿no? que vemos esos hígados con fibrosis y, bueno, muy dañados. Condición corporal baja en general, pelaje desmejorado, en ovinos mortandades y predisposición a enfermedades clostridiales, hepatitis infecciosa necrosante en ovinos o hemoglobinuria basilar en bovinos. Acá hay unas fotos de animales con esas papadas que les decía recién, que no es que si las vemos vamos a estar seguros de que tienen fasciola, por supuesto, pero sí, si vemos esto, animales de condición desmejorada en una zona donde o tienen antecedentes o vemos que en el ambiente es posible
Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis coprológico y probablemente nos dé positivo. En cuanto a la epidemiología, quizás esto que les menciono ahora es un poco obvio, pero a veces, aunque sea obvio, no lo pensamos cuando estamos planeando una estrategia de manejo, un plan de control. Entonces me parece importante mencionarlo antes de pasar al diagnóstico. En un área determinada, ¿cómo puede establecerse la fasciolosis? Tiene que coincidir que encontremos al huésped intermediario y definitivo, y que en el ambiente esté la temperatura y humedad adecuada para que se desarrollen tanto el miracidio como todos los estadios larvales dentro del caracol. Entonces, es importante que pensemos que por más que el campo esté lleno de limneas grandes y listas para ser parasitadas por fasciola, si yo no tengo un animal que esté eliminando huevos en el lugar con la humedad suficiente para que ese huevo evolucione, no va a haber continuidad del ciclo. Lo mismo si tengo huéspedes definitivos, sea bovinos, ovinos, parasitados, pero no hay caracoles en el ambiente. Con uno de estos factores que no esté, ya estamos cortando el ciclo. Bueno, y cada etapa del ciclo dependerá de una serie de factores biológicos, topográficos y de manejo que influyen en el nivel de infestación y en la prevalencia. Esto lo vamos a ver más claro un poquito más adelante. Y ahora sí, vamos a pasar al diagnóstico. Acá me detengo un poquito más. Entonces, en el diagnóstico clínico, como mencionaba hace un rato, yo puedo sospecharlo, pero los síntomas son inespecíficos. Entonces, clínicamente no lo puedo diagnosticar. Sí puedo ver en necropsias o en hígados recuperados de faenas que hagan en el lugar, o de necropsias, la observación de fasciolas adultas directamente, como acá lo vemos en esta foto, que es de Marcelo Aguilar, y se la pedí prestada porque increíblemente no encontré ninguna cuando fui a buscar, no sé por qué pasan esas cosas. Acá vemos el ejemplar directamente, o sea, esto sería como lo más fácil, digamos. En una necropsia veo la fasciola, bueno, ya sé qué tiene. Pero puede pasar que era el hígado aparentemente normal, o por lo menos sin parásitos, pero si todavía no tiene formas adultas, tengo que buscar las formas juveniles, o sea, las tengo que buscar igual por las dudas. Entonces, a través de una serie de cortes, como si cortara en bifecitos el hígado, y poniéndolas en agua y en diferentes tiempos haciendo compresiones de esos cortes, puedo recuperar las formas juveniles, que son muy pequeñas. Acá vemos en la foto de la derecha que esta no tiene más de 7 milímetros, y es una forma recuperada. Y son bastante transparentes. Yo acá no sé qué hice con las luces de la lupa, y en esa foto parece que se viera bien, pero en vivo y en directo es bastante difícil de ver porque es medio transparentón. Bueno, pero solamente para mencionar que el hecho de que no veamos fasciolas adultas en el hígado no quiere decir que lo descartemos, tenemos que seguir buscando. El diagnóstico de laboratorio es el más importante en este caso, en esta enfermedad. El laboratorio de rutina, y el que se usa en todos lados, hablando de diagnóstico en animales, ¿no?, es la detección de huevos en muestras de materia fecal, porque es sencillo, es específico, es económico, y esta detección se puede hacer a través de diferentes métodos o combinación de métodos. Las tres técnicas que podemos implementar y combinar son la sedimentación, la flotación y la filtración. En cuanto a la sedimentación, lo que hacemos es aprovechar el peso específico del huevo, ¿se acuerdan que es grande, pesado, compacto? Entonces ese huevo va a sedimentar más rápido que los detritos que haya en la muestra de bosta. Voy a aprovechar el hecho de que sedimenten más rápido y los recupero. Lo que tiene de desventaja es que la muestra es muy sucia. Entonces yo no recomendaría hacer sedimentación sola, porque me va a costar leerlo. En el caso de flotación, lo que hago es usar soluciones de alta densidad, como el sulfato de zinc o el magnesio, para levantar esos huevos, para que floten.
Esta técnica los separa un poco más, pero lo que tiene como desventaja es que no me da mucho tiempo para mirarlos porque por la densidad de las soluciones se empiezan a deformar un poco. No tengo mucha experiencia personalmente con esta técnica, pero sé que esa es la desventaja. Y la filtración usa mallas o filtros de diferentes aberturas, por los cuales pasa la muestra de material fecal. El filtro tiene que tener una abertura no más de 170, 180 micras como mucho, para que pasen los huevos de fasciola, pero el resto de los detritos queden en el filtro. En el laboratorio del Grupo de Salud Animal de Bariloche, lo que usamos es la técnica de sedimentación-filtración. Combinamos esas dos. Así que les voy a mostrar un poquito más de eso. En esta técnica de sedimentación-filtración lo que hacemos es pasar la muestra primero por un filtro común del colador de cocina, y esa muestra pasa por sucesivos lavados, que es solo agua con detergente común de cocina, en vasos cónicos. Cada lavado sigue con una sedimentación. Una vez que tenemos ese sedimento, se filtra en este filtro que se llama algo de reducción, que hoy busqué cómo se llama esto, para que todos piensen que yo sabía de plomería o de caños, pero ahora me olvidé cómo se llama. Bueno, es algo de reducción, es para poner un tubo de PVC más grande, conectarlo con uno más chico, esto se compra en la ferretería, y en la base, acá abajo, tiene la malla. En este caso es una malla de 170 micras. Está anotado porque cuando hicimos estos filtros caseros, probamos desde 120 a 170 micras a ver cómo funcionaban, y en cada uno lo tiene anotado. Pero bueno, cuando uno elige qué filtro le resulta más cómodo, con cuál le gusta ver más, uno va a necesitar, o sea, mientras más cerrada sea la trama, más presión vamos a tener que hacer con agua para poder pasar esa muestra, o sea que lleva un poquito más de trabajo, pero la muestra va a salir más limpia. Mientras más abierta sea la trama, con la piseta o con el instrumento que esté dando agua a presión para que filtre, voy a tener menos trabajo, pero la muestra va a ser un poquito más sucia. De todas maneras, de 120 a 170, 180 micras va perfectamente bien. El análisis en este tipo de técnica en general, salvo que lo quiera para algo en particular, como por ejemplo la evaluación de antiparasitarios, como vamos a ver más adelante, siempre es cualitativa. Nosotros, a diferencia de los parásitos gastrointestinales, en estos informes no vamos a poner un valor del conteo de huevos, vamos a poner un porcentaje de animales que resultaron positivos, un porcentaje de muestras que resultaron positivas, de un total. Es el 70% de muestras positivas, el 60%, pero nunca con valores. Y esto no lo hacemos porque en el caso de fasciola no tiene sentido contar, porque la cantidad de huevos que encuentre no va a tener una relación tan directa, ni un poco directa, con los parásitos adultos que hay en el hígado. Porque sabemos que los huevos que están en vesícula biliar se van a ir liberando por pulsos en el duodeno, y de ahí van a seguir su recorrido esta materia fecal, hasta salir con materia fecal, pero eso va a tener que ver más con, o sea, lo que yo vea como cantidad en la muestra tiene que ver más con algo de en qué momento tomé la muestra, y no con la cantidad de adultos que tengo. Bueno, las ventajas de esta técnica es muy específica, o sea, yo veo el huevo de fasciola y es un huevo de fasciola, no me lo estoy confundiendo mucho. El costo es muy bajo, realmente no tiene ni reactivos caros ni nada. Los materiales, algunos hay que comprarlos, como los vasos cónicos, pero son muy económicos. Otros los puedo fabricar, como les mostraba con el filtro. La desventaja, por decir la desventaja, ¿no?, o la limitación, es que es muy laborioso. Esto requiere sí o sí cumplir con todos los pasos y con los tiempos. La cantidad de lavados y sedimentaciones va a tener que ver con el tipo de muestra, ¿no? Mientras más
compacta sea la muestra, más lavados va a necesitar, pero eso lo voy regulando con el peso, con la cantidad de muestra que yo procese. Pero por más que lo ajuste al punto perfecto donde nos gusta en el laboratorio, sí o sí nos lleva mucho tiempo. Hace falta personal capacitado, por lo menos que tenga experiencia para reconocer los huevos, y el diagnóstico solo es para animales que ya tienen fasciola adulta en el hígado, o sea que ya pasaron el periodo prepatente y están eliminando huevos. Puede pasar que mire una muestra, no encuentre huevos, pero es porque todavía no están poniendo huevos las fasciolas, no porque no tengan. Bueno, observaciones, acá me parece que me adelanté un poquito. Un resultado negativo no significa la ausencia de fasciolas en los animales por la emisión intermitente, escasa sensibilidad y el largo periodo de prepatencia. Sabemos que desde que ingresa la fasciola hasta que empieza a poner huevos, tiene que pasar mínimo 2 meses. Son 8 semanas o más. Todo ese tiempo no lo voy a detectar. El resultado puede ser positivo en animales desparasitados. Recientemente se halló desparasito y sé que tengo, según la bibliografía, más o menos 6 semanas. Según nuestra experiencia en el laboratorio, les diría que un poco menos, 3 semanas, como mucho. Pero bueno, después de desparasitados voy a seguir encontrando los que quedaron en la vesícula. Como les decía antes, es muy difícil relacionar el número de huevos con el grado de infestación de los animales. Y algo importante, no nos pasa en Patagonia, porque en Patagonia no tenemos Paramphistomum, pero si el operador no es muy experimentado o en análisis no lo hacemos de rutina, o sea que vamos como perdiendo el ojo, sí puede pasar que confundamos el huevo con huevos de Paramphistomum. Pero bueno, por más que tienen una forma similar, es más grande, 160 a 180 micras, es mucho más alargado y la coloración es diferente. Acá es una foto que pedí prestada sin avisarle a César Fiel y Pedro Estefan de su manual, porque, bueno, como les decía, nosotros no tenemos, entonces no tenía ninguna foto propia. Pero bueno, acá se ven los dos juntos, y viéndolos juntos parecería fácil de diferenciar. Cuando uno está haciendo los análisis, tiene la placa de Petri y ve uno solo, no es tan fácil, pero haciéndose el ojo no hay problema. Bueno, no me voy a detener demasiado en otros métodos de diagnóstico porque realmente el que se usa de rutina y es muy recomendable para el diagnóstico de fasciola es la sedimentación, filtración o el método que elijamos, pero directo, donde estoy identificando directamente los huevos. Pero tengo otras opciones, todas muy caras, pero tengo otras opciones. Entre ellas, yo solamente menciono estas 3, que son ELISA, para detección de antígenos en materia fecal, o sea, la muestra que voy a procesar es materia fecal, o para detección de anticuerpos contra fasciola en suero, y técnicas de PCR, moleculares. Yo me voy a detener solo en el ELISA para comproantígenos, porque me parece que si no fuera una limitación su costo, como es, sería una técnica que personalmente yo adoptaría para complementar con la otra y para usar en algunos casos. Esta me parece que es una técnica que puede ser muy útil y muy aplicable. Ahora les vamos a ver por qué. Este es un kit de detección de coproantígenos para ELISA, una placa, trae 96 pocillos, pero sirve para la mitad de muestras porque tiene cada uno por duplicado. Puse esta marca porque es la única que probamos, no porque tenga un acuerdo comercial con BioX, pero bueno, es como para que vean solamente cómo viene. Si uno quiere comprar un kit y hacer ELISA con materia fecal, es algo así. Entonces, la base del análisis viene pegado a la placa un anticuerpo que se va a pegar a un antígeno, y ese antígeno es un antígeno de secreción-excreción de la fasciola, que libera, bueno, su proceso digestivo cuando entra en canalículos biliares, o
también cuando va migrando. Hay un momento de su vida, que es más o menos cuando pasaron 5 semanas, de la ingestión de la metacercaria, que empieza a liberar este antígeno, y ahí es donde lo puedo detectar. Bueno, esto tiene después en los reactivos anticuerpos monoclonales y un revelador. Lo importante es que lo que estoy detectando es este antígeno. Para entender más o menos cuándo lo podría usar o en qué situación y por qué, yo hice esta reglita, esta línea de tiempo, digamos, para ver qué pasa desde que un ovino, bovino o huésped que sea, ingiere las metacercarias en adelante, a ver cuándo puedo detectar, cuándo puedo hacer el diagnóstico y con qué. Supongamos que el día 0 ingiere el animal la metacercaria. Entonces voy a tener un periodo prepatente donde no está eliminando huevos, más o menos hasta la semana 8. Entonces yo veo acá en el amarillito que en la semana 5 ya puedo detectar los coproantígenos en materia fecal con el ELISA de materia fecal. Y recién en la semana 8, quizás un poquito más, lo voy a poder detectar con la sedimentación-filtración o el método directo que elija. Entonces ya acá me está dando un rango, un periodo de tiempo donde quizás podría adelantarme un poquito con el diagnóstico. Supongamos que este animal es tratado. El tratamiento acá, después del periodo prepatente, o sea, ya empieza a eliminar huevos y yo lo trato. Sí, de este momento a más o menos 2 semanas después, yo aplico esta técnica de ELISA para coproantígenos, puedo seguir encontrando positivos. El animal va a ser positivo, pero en realidad ya no va a tener una infestación activa, solamente sigue eliminando los huevos. Este periodo de tiempo es un poco más corto que el que me puede dar más o menos una semana más corto del periodo en el que puedo seguir encontrando huevos por el método de sedimentación. Entonces, como para pensar en el uso de esta técnica o de forma complementaria, en el caso de que alguna vez lo podamos comprar y lo usemos, ¿no? Yo sé que según los estudios que hay y según nuestra propia experiencia, la correlación entre los resultados es alta. O sea, si me da, por ejemplo, un 80% de positivos con un método, me va a dar algo parecido con el otro, pero no igual. ¿Y por qué en algunos casos no tenemos el mismo resultado? Porque uno piensa, deberíamos tenerlo. Bueno, es más o menos por algo de lo que estuvimos viendo. Y porque tanto la excreción de antígenos de fasciola, de secreción-excreción en cavernículos biliares, como la secreción de huevos al intestino, es intermitente. Las dos cosas son intermitentes. Entonces no necesariamente van a coincidir todos los resultados de un lote que yo procese. Pero bueno, vemos que sirve porque la mayoría sí. El ELISA para diagnosticar fasciola con muestras de suero, lo que tiene, y me parece que es limitante para su uso para diagnóstico, pero es muy útil para uso en estudios epidemiológicos, es que los anticuerpos que se generan por el contacto con la fasciola los voy a detectar más o menos hasta 6 meses después del tratamiento. Entonces, cuando yo hago este análisis en un lote de animales o en una región o donde sea, puedo saber si hubo o no contacto con el parásito, pero no puedo saber si esa infestación es activa. Por ejemplo, no lo podría relacionar con un animal no podría diferenciar un animal que está tratado que no me parece tan aplicable por esto. Bueno, eso fue lo que le quería decir de diagnóstico. Y ahora una mención a la resistencia, el diagnóstico pero de resistencia. La resistencia sabemos que es la capacidad heredable de la población de parásitos para reducir su sensibilidad a la acción de una o más drogas. Esto quiere decir que el primer aviso que voy a tener cuando empiezo a tener un proceso de resistencia es que ya los antiparasitarios no van a funcionar como uno esperaría. Entonces, en los lugares donde puede pasar que
se haga el tratamiento y después en la faena se vea hígado con fasciola, eso es lo que va a ver quizás el productor, o que nosotros hagamos un chequeo, hagamos un análisis coprológico, el tratamiento y después un chequeo, y en ese chequeo sigamos encontrando positivos. Entonces ahí empezamos a sospechar. Cuando empezamos a sospechar, hay métodos para evaluar esa eficacia, métodos objetivos. Entonces, para evaluar la eficacia de antiparasitarios, tengo in vivo 2 métodos más comúnmente aplicados, que son el test de reducción de conteo de huevos y el test de eficacia controlada. In vitro, el test de eclosión de huevos. Ahora vamos a ver uno por uno. Reducción de conteo de huevos, lo que hago con esta técnica es evaluar la eficacia del antiparasitario a campo, mediante la comparación de los conteos de huevos de fasciola hepática. En este sí hago conteos. ¿Se acuerdan que les había dicho que el análisis era cualitativo, pero en este caso no? Nos vamos a poner a contar por gramo cuántos huevos hay, para poder contrastar una fecha con otra, o un animal tratado con uno no tratado. Entonces voy a tener un grupo de animales al que les voy a dar un tratamiento con el producto que quiere evaluar, o la cantidad de productos que quiere evaluar, o sea, tengo tantos grupos tratados como productos que quiere evaluar, y un grupo control. Voy a hacer un análisis al día 0 antes de recibir el tratamiento, y al día 21. Y con una fórmula de Abbott común, como esta, voy a tener el porcentaje de reducción en el conteo de huevos. Si este porcentaje es inferior al 95%, eso lo puedo asociar a una resistencia antihelmíntica. Es un proceso bastante simple. El trabajo que tiene es que hay que juntar 2 veces al rodeo, a la majada, pero en sí es bastante simple, porque es tomar las muestras, analizarlas, y el análisis es sencillo. Y lo más importante y lo mejor es que lo puedo practicar a campo, y lo puedo hacer cada vez que tengo una sospecha. En una situación ideal, cuando yo encuentro un porcentaje compatible con resistencia, lo que debería ser, o lo que sería buenísimo poder hacer, aunque sea en algunos casos, es el test de eficacia controlada. Este es un test donde se cuantifican las fasciolas que se encuentran en el hígado, o sea que implica que tengo que hacer necropsias. Es un método confirmatorio, es con seguridad el que me puede decir, bueno, sí, hay resistencia o no, pero claro, ¿no? Imagínense decirle al productor, bueno, vamos a hacer una prueba y voy a tener que faenar algunos, salvo en estudios experimentales no es algo que podamos hacer. Por eso, de rutina, lo que hacemos para tener una idea de qué pasa con la sensibilidad de a los productos que usamos es el test de reducción de conteo de huevos. In vitro tenemos una buena opción también, pero por ahora solo con seguridad al albendazol, y está probando el triple albendazol también, por la propiedad de ovicida, porque es ovicida el albendazol. Entonces, bueno, es un método bastante sencillo también, está indicado para huevos que se recuperan de la vesícula biliar. Nosotros lo probamos en el laboratorio con huevos recuperados de materia fecal y funcionó perfectamente. Es un poco más laborioso porque hay que hacer muchos lavados, pero si tuviera esa muestra que llega al laboratorio lo puedo hacer también. Entonces lo que pasa es, lo que se necesita es incubar los 2 lotes, el tratado y el control, que sería el equivalente a los 2 grupos de animales a campo. Uno se trata y después se lava, otro no se trata nunca, y se incuban durante 15 días. Cuando termina la incubación se hacen todos los conteos de los huevos, diferenciándolos o categorizándolos en no eclosionados, eclosionados, desarrollados, y con eso puedo evaluar la efectividad. Acá el límite es 70%, es un protocolo diferente. Yo le veo personalmente muchas ventajas, y es que, por ejemplo, en los casos donde es imposible, ya sea por una cuestión de manejo del lugar, o por clima, o por lo que sea, donde no pueda juntar 2 veces a los animales, pues en una sola fecha de muestreo lo puedo hacer. Es muy económico, es laborioso, sí, pero es muy económico y es práctico. Las desventajas es que, bueno, por ahora puedo usarlo solo para el albendazol.
esto lo relacionamos bastante con el triclavendazol. Como tenemos casos de resistencia a triclavendazol, es bueno quizás aprovechar esas muestras donde me dio sospechoso para de paso saber qué pasa también con el albendazol. No necesariamente cuando tiene resistencia a uno tiene resistencia a los dos, pero como sería esperable también que pase, porque están en la misma familia, podemos aprovechar la muestra de hacerlo. Me parece que faltan comparaciones con pruebas in vivo, o sea, decir, bueno, en este lote se hace un test de reducción de conteo de huevos con albendazol y las mismas muestras se usan para pruebas in vitro, y eso nos daría un poquito más de seguridad. Pero bueno, vamos avanzando, por lo menos tenemos más opciones. Yo creo que todos estos métodos, cada uno tiene su positivo y hay que saber cómo utilizarlos. Les cuento muy brevemente qué pasa en Argentina. Principalmente les voy a contar sobre Patagonia, que estuvimos haciendo hace años en el grupo de salud animal. En el 2010 se confirmó la resistencia de fasciola hepática al triclavendazol en bovinos de Neuquén. ¿Se acuerdan ese lugar donde les mostraba que estaban todos los caracoles muy contentos uno al lado del otro? En este lugar fue que hubo resistencia. Se reportaron fallas a campo, se hizo el test de reducción, encontramos resultados que no les hacía absolutamente nada la droga, mientras que con otras drogas funcionaba perfecto, si bajaban toda la carga. Entonces se hizo las pruebas confirmatorias con necropsias, incluso se recuperaron cepas de... Perdón, estoy viendo la hora porque me quiero pasar. Incluso se recuperaron caracoles con los cuales se hicieron dosis individuales de metacercarias para inocular a ovinos en Pilcanillero. O sea, cambiamos de una zona de cordillera en bovinos, esa misma cepa de fasciola se le inoculamos artificialmente a ovinos en la zona de sierras y mesetas, más hacia la estepa, y el resultado fue exactamente el mismo. Entonces, el mismo quiero decir que darles triclavendazol era como darles agua, no les hacía nada. Bueno, en este caso pudimos confirmar esta resistencia al triclavendazol, fue el primer hallazgo en América, y a partir de este hallazgo tuvimos muchos años de trabajo evaluando, tratando de hacer esta prueba de eficacia, la del test de reducción, en distintos establecimientos. Entonces, les cuento en una sola diapositiva qué es lo que encontramos. En este mapa están marcados los puntos, y no tiene que ver con la cantidad de establecimientos, sino con la ubicación de los lugares donde trabajamos. Pero están marcados los puntos donde se hicieron pruebas completas. Nos pasó muchas veces que íbamos a hacer la prueba y, no sé, se perdían algunos animales para el segundo, o se decidía aplicar un tratamiento en la mitad. Bueno, todo lo que les puede llegar a pasar y les habrá pasado al hacer cualquier prueba con antiparasitarios, no necesariamente con fasciola. Entonces, todas esas pruebas que no tuvieron un final exitoso, no las contamos. Las que sí pudimos hacer completas y llegar a un resultado con certeza para darle el informe al veterinario donde decía el porcentaje de eficacia que tenía el producto, están en este mapa. Son 3 provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. Ven que desde el norte de Neuquén hasta el sur, casi Santa Cruz, sur Chubut. Se hicieron 23 pruebas de eficacia y una prueba in vitro, que no está contada acá, evaluando 5 principios activos, que son triclavendazol, albendazol, closantel, nitroxinil y clorzulón. El clorzulón es el que viene con ivermectina. Y encontramos resistencia resistencia de fasciola hepática a triclavendazol y albendazol en Neuquén y en Chubut. Son todos los puntitos rojos. ¿Sí? Entonces, en estos lugares de Neuquén encontramos resistencia, y en estos lugares de Chubut. Esto corresponde a... Perdón, estos del norte corresponden a más la zona de Las Lajas, que es más o menos 60 kilómetros al noroeste de Zapala.
Después está la zona de Junín de los Andes, un poquito más abajo. En Río Negro probamos establecimientos de cordillera, precordillera, en las zonas de Mallín Hogado, Foyel, y en Chubut, en Colonia Sarmiento, y una zona un poco más al norte de Colonia Sarmiento, que en realidad no tiene un nombre específico, pero bueno, más o menos por esa zona. Eso es lo que encontramos hasta ahora. Les traje de nuevo, como antídoto por si alguien está aburrido, que mire fotos lindas, así vuelve a prestar atención. Esto es una foto del lugar donde les decía que encontramos la resistencia, es productor de bovinos. Junín de los Andes, ven que el ambiente es bien diferente, sin embargo encontramos zonas endémicas en los dos lugares. Esto no se llega a ver acá en la foto, pero todo este pasto que está más verde, está lleno de charcos, está muy húmedo, y este es el potrero más complicado del lugar. Vieron que no es ni una aguada ni un arroyo, pero está igual. Zona de sierras y mesetas, esto es Pilcanilleu, donde vemos también árido, seco, pero donde hay una reserva de agua puede haber un caracol. Esto es Chubut, la zona de Colonia Sarmiento, un establecimiento muy grande, productor de bovinos. Bueno, y como para sumarle a esto, trabajos que no hicimos nosotros, pero que están orientados hacia lo mismo, hasta a ver la eficacia. Tenemos los trabajos de Marcelo Aguilar, que evalúa la eficacia del triclavendazol en establecimientos de Santa Cruz, lo cual es un dato muy importante porque no teníamos nada de Santa Cruz. Él encontró una muy buena efectividad, trabajando casi 3 años en evaluaciones al triclavendazol. No tuvo problemas de eficacia. En general le dieron cerca del 100%, ahí es el 96 al 100 porque es el rango, pero tuvieron una eficacia siempre muy alta. Después hay otra tesina de grado del veterinario Alan Prieto, que trabajó también en la zona de Colonia Sarmiento, que es la que les mostraba en el mapa en Chubut. Encontró también resistencia al triclavendazol, tanto en ovinos como en bovinos, las dos especies. Solo un comentario sobre control. Quizás no es tema hoy el control, porque daría para mucho tiempo solo el control, pero no quería dejar de mencionar que tendríamos que poder pensar en, si bien hasta hace un tiempo donde no teníamos problemas con los antiparasitarios, o sea, hace mucho tiempo en realidad, cuando no teníamos problemas de resistencia ni de eficacia baja, nosotros pensábamos, cuando pensábamos en control, en la desparasitación del animal. Y no demasiado más. Bueno, ahora tenemos que pensar en mucho más, en que esa herramienta de desparasitarlo es una pata nada más, pero no sirve de nada si no pensamos en planes de control integrales, que incluyan el manejo de los animales, de los potreros disponibles, del reconocimiento y el manejo de la presencia de los caracoles, de las condiciones climáticas. Todo eso es fundamental a tener en cuenta en un plan integral. Y con respecto a las cosas más importantes, y como para hacer una síntesis enorme de los puntos, serían, con respecto a los animales, la aplicación de antiparasitarios fasciolicidas tendríamos que pensarla no solamente para eliminar las fasciolas del animal, que es lo más inmediato, sino para bajar la contaminación de las pasturas. O sea, lo que yo quiero hacer es interrumpir ahí el ciclo. Interrumpo la excreción de huevos, entonces evito la contaminación de las pasturas. Para eso también tengo que manejar las pasturas, porque si no esto no lo estoy aprovechando. Y siempre con diagnóstico previo, empezar a dejar de pensar en los planes escritos y que hay que cumplir año tras año, porque quizás les estoy dando antiparasitarios a animales que no lo necesitan, con lo cual selecciono cada vez más hacia la resistencia, y además hago trabajo y gasto innecesario. Así que, bueno, empezar a implementar el diagnóstico previo y el diagnóstico post-administración para asegurarnos que estoy teniendo los resultados que busco, o sea, que encuentro a los animales negativos después de tratar.
Por supuesto, hacer una correcta desparasitación en cuanto a verificar el material, pesar, bueno, todo lo que ya sabemos, pero no puedo dejar de mencionar al hablar de la dosificación en animales, y la rotación de las drogas. Sabemos que si siempre uso la misma, o uso la misma un periodo de tiempo muy largo, lo que voy al camino que me va a llegar es a resistencia. O sea, más temprano o más tarde, pero voy a tener una resistencia si no roto las drogas. Y esto es importante mencionarlo. A veces lo que vemos es que los productores, incluso en veterinarios también, teniendo en cuenta que hay que rotar las drogas, rotaban productos o marcas comerciales que contenían las mismas drogas. Entonces es muy importante que sepamos muy bien la formulación de lo que estamos dando, porque por ahí en una combinación, sin querer, estamos dando siempre la misma droga. Rotamos algunas y damos siempre las mismas con otras. En cuanto a las pasturas, bueno, la rotación de potreros, si tengo la posibilidad o la suerte de tener potreros para rotar, hacer este manejo, ¿no? Tener uno que sé que es un poco más seguro, por las características, porque tiene menos agua, o porque estuvo pastoreado por vacas primero. Entonces, después de desparasitar a mi categoría un poco más susceptible, como por ejemplo los ovinos, o mandarlos directamente a ese potrero, o no, o tengo un plan de rotación donde nunca uso el mismo, o no uso mucho tiempo el mismo. Bueno, identificar las zonas como potencialmente, o sea, las zonas donde puede haber caracoles, ¿no? Lo ideal es que identifique el caracol, lo súper ideal es que identifique el caracol y las colonias, o sea, el lugar del caracol, el lugar de ese lugar de agua, ya sea un canal de riego, un arroyo o lo que sea, donde encuentre colonias. Eso ya directamente es una zona muy peligrosa, hace falta que lo analice para saber que ahí hay posibilidades de contagio, de expresión de metacercaria. Entonces, ya con identificarlas, puedo tomar decisiones. Y en cuanto a los caracoles, bueno, si los identifico, puedo limitar el acceso, ya sea temporalmente o permanentemente. Si no puedo hacer eso porque no quiero desperdiciar el forraje, que quizás no puedo hacerlo, por lo menos podría controlar el drenaje, no dejar encharcados más tiempo del necesario un lugar. Hay muchos recursos que puedo aprovechar, pero para aprovechar cada uno de estos recursos tengo que saber qué pasa primero. Y para terminar, les comento solamente en esto de aprovechar los recursos y usar más herramientas. Estamos haciendo, bueno, nosotros en el grupo, pero además están haciendo otros estudios de dinámica y estructura poblacional de caracoles intermediarios, del IMNEA, los cuales, bueno, como en la primera foto de que estamos marcando la zona, en la segunda, que es una vista aérea, se ven los puntos rojos donde se tomaban las muestras en un canal de riego. Lo que se hace con estos estudios básicamente es, periódicamente, tratamos de que mínimo sea un año de estudio para que nos pueda ver qué pasa en las 4 estaciones en un ciclo completo. Se identifican los caracoles a nivel, o sea, se lo lleva al laboratorio y se identifica a nivel de género y si podemos de especie también. Vemos qué categoría de caracoles hay para ver si están chiquitos, si están creciendo, si hay pocos, si hay muchos y si están infestados. Entonces puedo hacer curvas que son muy útiles, como estas. Esto no importa que no se tengan las curvas, es un ejemplo nada más, ¿no? Donde podemos decir, por ejemplo, en las curvas de arriba, la azul es la temperatura del agua, donde se dejan sensores puestos programados todo el tiempo. La roja es la temperatura del aire. Vemos que van bastante parejitas. El amarillo es un límite de 10 grados, para imaginarnos qué puede pasar ahí por abajo y por arriba de ese límite, y eso lo contrastamos con lo que encontramos en la población de caracoles. Esto lo hacemos en un lugar, por ejemplo, lo hacemos en un establecimiento, pero caracteriza la zona que comparte características en común, ambientales, quiero decir. Entonces, yo solamente con este gráfico lo puedo analizar bien y decir, bueno, a partir de, o sea, mis meses de mayor actividad de caracoles en el año son de, o sea, acá desde noviembre hasta abril. Los conteos fueron mínimos, casi inexistentes en julio-junio, pero los demás no.
el momento donde hay muchísimos caracoles, y sé que de ahí en adelante un poquito más voy a tener muchas metas cercarias, fue en este caso, mirando este gráfico, febrero-marzo. Ahora estamos haciendo otro estudio donde vemos que todo esto es un poco más tarde. Lo que quiero decir es que con un estudio de dinámica poblacional puedo saber exactamente para un predio y puedo orientarme bastante exactamente para una región para dar medidas mucho más certeras de manejo de los caracoles. Puedo decir, bueno, mi plan para este año, por más que haga análisis antes, va a ser más o menos así porque sé que el riesgo está ubicado en este lugar y distribuido de esta manera en el tiempo. Por esto yo nada más se los menciono para compartir lo que estamos trabajando, pero es solo una mención, esto es bastante más largo. Esta es una zona del Manso, donde Paula Soler, que es becaria del grupo, está haciendo su trabajo de doctorado con este mismo formato, pero en esta zona de Río Negro, donde es endémica la fasciolosis. Acá hay unas fotos, vemos que los bovinos directamente comen esas plantas acuáticas o el pasto que queda bajo del agua, directamente dentro del agua, y ahí está lleno de caracoles. Bueno, ella además va a contrastar los hallazgos en los animales. Bueno, le voy a dar paso a María, y después a Patricia. Bueno, quizás esto ya lo mencionó Merce, vos ya lo dijiste, lo voy a volver a decir por las dudas. María nos va a hablar de vacunas, y Patricia Cardoso de situación de fasciola hepática de bovinos en Buenos Aires y en Catamarca. Pero bueno, ellas les van a contar bien. Yo saco presentación y los saludo por un ratito. Bueno, muchas gracias, Marce. Marcela, me parece que habíamos quedado que vos seguías con la presentación. Perdón, me equivoqué. No, está bien. Ahí bueno. Perdón, ahora sí. Bueno, como venía hablando y teniendo en cuenta, digamos, la situación de resistencia a los antiparasitarios que se está mostrando en el caso de fasciola, una de las alternativas para el control de este parásito, como de algunos otros, es el desarrollo de vacunas. La respuesta inmune en el caso de los parásitos es una respuesta compleja porque justamente los helmintos en particular, bueno, los helmintos en general y fasciola en particular, fasciola puede llegar a vivir un adulto hasta 20 años dentro de la vesícula biliar de un ovino, que, bueno, que obviamente que vive ese tiempo, y eso hace, o de alguna manera nos demuestra que la situación o la respuesta inmune es totalmente distinta. Hay mecanismos que tienen que ver con los mecanismos de evasión de esta respuesta inmune, que son, se explican debido a la coevolución que han tenido estos parásitos con sus hospedadores. De alguna forma, estos parásitos necesitan que el hospedador sobreviva para ellos sobrevivir, y de esa manera modula la respuesta inmune que desarrolla su huésped. Hay en estas imágenes, simplemente como a modo de recordatorio, o de pensar cómo se proponen, cómo es la forma que se puede, o que actúa el organismo contra fasciola hepática. Fasciola hepática, al ser un megapatógeno, es decir, un patógeno de gran tamaño, no puede ser opsonizado o lisado directamente por una célula efectora, sino que se necesita activar una situación de citoxicidad mediada por anticuerpos, es decir, las células efectoras, natural killer, macrófagos, eosinófilos, interactúan con el patógeno cuando este es detectado y señalado por los anticuerpos. Estas células efectoras se unen a los fragmentos FC de estos anticuerpos y ahí pueden liberar gránulos o liberar distintas sustancias, que generalmente son sustancias reactivas de oxígeno o de óxido nítrico, que permite la lisis del patógeno. In vitro se demostró que las formas, las que se llaman las larvas recientemente desenquistadas, o NECs, de fasciola, que son las que empiezan a actuar a nivel intestinal, son susceptibles a este tipo de acción. Con lo cual, lo que se busca justamente es potenciar a través de las vacunas este tipo de actividad, que sabemos que permitiría la lisis del parásito.
Ahora bien, fasciola hepática, como decimos, tiene mecanismos de inhibición de la respuesta inmune, y este mecanismo es más o menos lo que hay en la figura, que es de una publicación de Dalton de 2013, que habla, una publicación, digamos, que habla de las distintas formas o mecanismos inmunomoduladores que existen y que desarrolla fasciola hepática. Lo que demuestra es cómo evade fasciola esta respuesta por parte del hospedador. Cuando estas fasciolas, estos NECs, que son estas recientemente desenquistadas, ingresan, o sea, atraviesan el lumen intestinal y atraviesan y llegan hasta peritoneo, van a desencadenar una serie de moléculas de excreción, que son justamente las que le permiten este ingreso, que son catepsinas fundamentalmente, que son proteasas, y también van a producir que desencadenan unas alarminas por parte del hospedador. Estas tienen una característica, estas proteasas y otros componentes que elimina fasciola, de modular a una respuesta que llamamos una respuesta TH2 y activar macrófagos que son alternativamente activados, es decir, con un fenotipo M2. Eso tiene una consecuencia directa porque estos macrófagos de tipo M2 van a generar y van a permitir la proliferación de linfocitos de tipo regulador. Eso va a hacer que, por un lado, van a inhibir las respuestas TH1, que son las respuestas que nosotros necesitamos para producir la lisis, por lo que veíamos recién, por citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esto tiene varios caminos, y es lo que marca acá con los diferentes círculos, ¿no? Uno es la activación de estos macrófagos fenotipo M2, luego una activación solamente parcial de las células dendríticas. Esto también lo que va a inhibir es la respuesta inflamatoria, porque cuando ingresan estas fasciolas, también ingresan bacterias, y esta forma de activación parcial de las células dendríticas inhibe la respuesta inflamatoria frente a otras bacterias que pueden haber ingresado también al peritoneo, y modulan además para que las interleuquinas que se van a liberar al medio sean interleuquinas de tipo 10 y no aquellas relacionadas con la activación de macrófagos tipo 1. Todo este conjunto de mediadores químicos y de células, lo que van a terminar regulando es que cuando llega fasciola a nivel del hígado, va a haber un predominio de proliferación de los linfocitos T reguladores que van a promover justamente la fibrogénesis, es decir, todos los procesos de cicatrización y de depósito de colágeno que nosotros podemos ver en la lesión hepática. Estas son las formas que fasciola, digamos, va eludiendo la respuesta inmune hasta que se ubica en el canalículo biliar, donde prácticamente se escapa de cualquier respuesta inmune posible. Bien, en la próxima diapo, a ver si Marcela lo querés pasar. Considerando todo esto, y viendo que lo que necesitamos justamente es generar esta respuesta TH1 que sabemos que es eficaz, se propusieron distintos candidatos vacunales. Hay distintos grupos en el mundo que trabajan con estas posibilidades, primeramente utilizando metacercarias irradiadas con bajos niveles de éxito, y luego trabajando fundamentalmente en proteínas nativas del parásito o proteínas de excreción-secreción, como la glutationtransferasa, la proteína de unión de ácidos grasos, las catepsinas y demás, con distintos niveles de éxito. En algunos casos se hicieron ensayos, siempre bueno, la rata es un animal de laboratorio que maneja cierto nivel de resistencia a la infección contra fasciola hepática, así que la rata siempre los resultados son muy alentadores, no así el ratón, que es más susceptible, y en rumiantes, cuando se ha trabajado básicamente bovinos, han dado una respuesta más interesante. Cuando se trabaja con especies más susceptibles, como el caso de ovinos, las respuestas a estos ensayos de vacunas han sido muy variables. En algunos casos, hablando de un nivel de protección del 55%, en otros casos hay unos ensayos con catepsina que dan una protección aproximadamente del 60%. El problema es que en cualquiera de estos ensayos ha sido difícil, o cuando han sido los genes con los que se ha trabajado han sido muy bajos,
y cuando se ha intentado replicarlos no necesariamente han dado los mismos resultados. Catepsina es uno de los candidatos vacunales, digamos, más, con los cuales más se ha trabajado últimamente, porque lo que, bueno, que muestra acá en este gráfico son qué proteasas tiene fasciola hepática, esto que decíamos que le permitía atravesar el lumen intestinal y llegar al peritoneo, y catepsina justamente, sobre todo catepsina L3, es la que está más presente en la forma juvenil, que es donde sabemos que debemos detener la acción del parásito. Nosotros deberíamos, con la vacuna, detener para impedir el ingreso del parásito al peritoneo. Entonces, bueno, se determinó que catepsina está muy expresada en ese momento. También se utilizaron, como todos estos son ensayos sobre proteínas nativas, y eso desde el punto de vista comercial del desarrollo de una vacuna es poco aplicable, se utilizaron también algunas proteínas recombinantes, pero con resultados poco alentadores. Hay unos trabajos de revisión más recientes, del 2017, que hablan de la combinación de distintas proteínas como una alternativa posible en el desarrollo de vacunas. No una u otra, sino la combinación, por ejemplo, catepsina, glutatión transferasa, que ha dado mejores resultados. En el caso del trabajo que yo estoy trabajando, es con un inhibidor de estas proteasas, que es una proteína que se llama Kunitz, que justamente lo que muestra abajo es la expresión que tiene Kunitz en esta forma juvenil. Kunitz es un inhibidor de las proteasas, es decir, lo que hace es proteger al parásito de las catepsinas que él produce, y de esa manera no lisarse él mismo. Se trabaja con esta proteína que se denomina tipo Kunitz, que justamente lo que hace es que si el animal desarrolla anticuerpos, anti-Kunitz, lo va a hacer que la acción de estas proteasas le va a hacer deleterio contra sí mismo. Esa es la hipótesis. Esta vacuna experimental está en ese estado de experimentación, los datos no están publicados, pero bueno, como para comentarles, este es un trabajo que se desarrolla junto con la Universidad Nacional de Córdoba y la Católica de Córdoba, y que tiene el aval de INTA, y que bueno, que venimos trabajando y tratando de encontrar algunas alternativas de manejo, hasta ahora con 2 ensayos, el segundo con mejores resultados, pero bueno, todavía es una situación solamente experimental. Pero bueno, lo importante es, además de este camino, digamos, de investigación que hay a nivel mundial con el tema de las vacunas, también asociar los ayudantes que sean capaces, además de generar estas respuestas inmunes, para los cuales se utilizan distintos componentes, que estos componentes también deben ser inocuos para los animales, pero a su vez deben desarrollar una quimiotaxis positiva para los eosinófilos y para los macrófagos. Así que acá, bueno, después vemos las preguntas. Bueno, eso más o menos es el aporte que yo tenía que hacer respecto a las vacunas, como un escenario prometedor, pero todavía lejos de tener resultados demasiado positivos, pero que puede ser en un futuro una alternativa de manejo. Bien. Bueno, ahora sí, Marce. Bueno, muchas gracias, María. Pato. Ahí voy. Está saliendo esto. ¿Puedo compartir ahora? Sí. ¿Se ve? Hola. Hola, sí, Pato, ahí está. Bien, bueno. Quería presentarles brevemente la prevalencia de fasciola en la provincia de Buenos Aires, en bovinos. Antes de eso quería también recordarles que la provincia de Buenos Aires es una planicie, ¿sí?, que se encuentra interrumpida por 2 sistemas de sierra, el de Ventania y el de Tandilia, y esto hace que se divida la provincia en cuencas, en sistemas de cuencas, tanto del Colorado, la cuenca del Claromecó, y la cuenca del Salado.
esto tiene importancia porque estas sierras van a hacer que drene los ríos y arroyos y todo el agua de las precipitaciones de lluvia un poco hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y hacia el mar, y el resto hacia el noreste, ¿sí? Se puede apreciar mejor en este mapa con colorimetrías, ¿sí? De alturas, donde la Sierra de Ventana es bastante más alta y va a drenar hacia el sur, como les explicaba, y acá se forma la cuenca de Claromecó, y el resto hacia el noreste, y esto va a desaguar en lo que es la cuenca del Salado y posteriormente hacia Mar Chiquita, la laguna de Mar Chiquita. ¿Se me escucha? Estoy viendo carteles y no... Bien. Sí, sí, Pato. Sí. Está bien. Entonces, el grupo de sanidad animal de Balcarce lo que hizo fue un estudio retrospectivo epidemiológico para buscar la distribución temporoespacial de fasciola hepática en bovinos. Lo que se hizo fue rastrear frigoríficos fiscalizados por el SENASA en un periodo del 2010 al 2012. Todos los bovinos que presentaron lesiones, se hizo el rastreo y se ubicó el establecimiento de origen, y que estos correspondían a los 40 partidos del sur de la provincia de Buenos Aires. Fueron un total de 96 frigoríficos que fueron estudiados, y alrededor de 10.000 establecimientos los que fueron ubicados con situaciones de problema. Este estudio incluyó varias enfermedades, no solo distomatosis o fasciola hepática, sino otras zoonosis como hidatidosis y tuberculosis, y otras enfermedades, actinomicosis, actinobacilosis, esofagostomiasis y cisticercosis. Si vemos lo que pasa con distomatosis, en los 3 años de estudios, el porcentaje, si bien fue relativamente bajo respecto a otras parasitosis, estuvo en el orden del 3% de los establecimientos afectados, y en el 2012 fue el año de menor porcentaje, con un 1,3% de los establecimientos afectados. En el resto de las enfermedades no se pudo, la presentación fue muy heterogénea en cuanto a la disposición geográfica, y no pasó lo mismo con respecto a fasciola, ¿sí? Que sí tuvo una concentración, o sea, pudieron armar o confirmar clústeres de establecimientos con mayores prevalencias de fasciola. Y esto un poco tiene relación con lo que les mostraba anteriormente de las zonas de relieve, porque este primer clúster, que es por ahí el más importante, es toda la zona de Benito Juárez, de Azul, de Olavarría, ¿sí? Que se conoce como una zona endémica de fasciola. Posteriormente se hizo otro estudio en Benito Juárez, donde también se reconfirmó el área endémica de fasciola. Otras zonas importantes son la de Necochea, Patagones y Saavedra, por acá. Son como sitios de importancia que conocemos que los campos tienen problemas de fasciola. ¿Sí? Entonces, lo que queremos dejar en claro es que si bien en cuanto a prevalencia la patología es inferior a otras enfermedades, sí hay que tenerla en cuenta, sobre todo porque cuando produce pérdidas, recordemos que el bovino es uno de las especies como de los hospedadores más resistentes, entonces las pérdidas van a ser subclínicas y pueden estar entre el orden del 8 y 28%, sumado a patologías que se pueden asociar a fasciolosis. Entonces, por ahí el diagnóstico es importante realizarlo y que no sea un hallazgo más fortuito, ¿sí? Bien, después pasando a lo que es prevalencia en la puna, en pequeños rumiantes y pequeños rumiantes y camélidos en Catamarca. Esta fue parte de mi tesis de maestría, la realicé en la zona de Puna, ¿sí?
es en la zona de Puna de Catamarca, ubica el departamento de Antofagasta de la Sierra y el norte de Belén. Nosotros hicimos muestreos en 3 unidades productoras familiares, distantes más o menos 80, 100 kilómetros, ¿sí? Siempre en este sector, en el sur de Antofagasta y en el norte de Belén. En lo que sería la reserva de biosfera de Laguna Blanca. Bien. La Puna se encuentra, como para situarlos, entre 3.000 y 3.500, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones se ubican entre diciembre y marzo, si son estivales. Y con respecto a la Puna del resto del país, la de Catamarca es una de las más áridas, ¿sí? Las precipitaciones no superan los 150, 200 milímetros anuales, a diferencia de las punas de la región de Salta o de Jujuy. En los cursos de agua, que la mayoría son cursos de agua o vegas, que se llaman, son estos lugares, se encuentran caracoles, siempre, como decía Marcela, tienen que ser cursos de agua corriente, no estancada, ¿sí? Y las prevalencias en las majadas, en caprinos y ovinos, fueron entre el 2,8% aproximadamente. Esta majada particularmente se encuentra en Laguna Blanca, y estos animales pastoreaban en una zona en que los pobladores conocían que era muy problemática, ¿sí? Pero bueno, no tenían como opciones y los animales terminaban yendo para ese lugar. Es por eso que se encuentra una prevalencia bastante diferente al resto de los animales de la región. Las llamas, sí, son, bueno, los camélidos, también las prevalencias fueron entre el 2 y el 3%. Esto concuerda por ahí con trabajos realizados por la gente de Salta, de INTA Salta, Mercedes Cafrune, con quien ellos también hice parte de estos trabajos. Y recordemos que tanto llamas como vicuñas se comportan como ovino en cuanto a la sensibilidad, ¿sí? Son hospedadores mucho más susceptibles, ¿sí? Bueno, vicuña también el 12%, estas vicuñas son de la reserva de biosfera de Laguna Blanca. Bueno, eso era lo que tenía como para mostrarle en cuanto a la presentación de esta enfermedad, tanto en provincia de Buenos Aires como en Catamarca. Muchísimas gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias. Bueno, yo anoté algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat. Si quieren, se siguen anotando en el chat con las preguntas y les voy a tratar de abrir el micrófono a todos, a ver si me sale. Creo que ahí está. No, no era así. Bueno. Creo que ahí les reactiva el micrófono a todos. ¿Puede ser? No, nadie tiene micrófono ahora. Anda leyendo. Sí, bueno, no, los voy dando de a uno, así vamos adelantando. Las primeras preguntas que eran para Marce, a ver, si le puedo dar el audio. De Gamietea, Ignacio Gamietea. Hola, buenas tardes. Hola. Excelente la presentación, la verdad. Muy buena. Muchas gracias. Nada, que hagas la pregunta, las preguntas, porque tenías un par. No, sí, yo básicamente
si había alguna cosa especial para tomar en cuenta para muestrear, para la muestra de materia fecal en el caso de medir antígeno, ¿no? No, no hay nada especial. Pues tomás la muestra de la misma manera que la tomarías para hacer una sedimentación, y además esta muestra la puedes congelar. Está bien. A diferencia de la que haces para sedimentación que le tenés que tener en la heladera, esta se podría congelar y no pasa nada, funciona perfecto. Está bien. Y después hiciste un comentario sobre el test de reducción de huevos. Sí. Respecto, en una parte dijiste que se seguían liberando huevos por 3 a 6 semanas, y después dijiste en el segundo muestreo que lo harías a los 21 días. ¿Eso no sería conveniente estirar un poquito más sin llegar al periodo prepatente, obviamente, pero para el segundo muestreo? ¿No te influye eso en el conteo de huevos? No, eso creo que fue un error mío que lo conté mal. Según la bibliografía, hay eliminación de huevos, o sea, vos podrías llegar a encontrar un huevo que quedó en vesícula biliar, uno remanente, que se quedó atrasado, hasta 6 semanas después. Pero personalmente, en la experiencia que tenemos en el laboratorio, nunca vimos eso. O sea, siempre que hacemos los test de reducción del conteo de huevos, antes los hacíamos, porque el protocolo que había antes, nosotros seguimos los protocolos de la UAP, de la Asociación Mundial. Primero se seguía para los de fasciola los mismos que para gastrointestinales. Incluso ahí era 14 días, no 21. Después fue 21 porque se hicieron guías especiales para fasciola, rumiantes. Lo que veíamos y lo que vimos siempre es que a las 3 semanas te podés encontrar con algún huevo y lo relacionás con alguno que quedó, pero es un hallazgo. O sea, en una muestra te vienen dando todas negativas y en una puedes llegar a encontrar uno. No es como... Está bien, no te influye digamos, en el no es peligroso, no es que te lo vas a confundir con un animal donde no funcionó. Por eso yo puse ese dato de la bibliografía, pero nosotros nunca vimos que pase, que te encontrás con un huevo habiendo pasado tanto tiempo. Por otro lado, si esperás mucho más, o sea, a las 3 semanas me parece que es ideal. Vos tenés 21 días, donde en general en los que funcionó bien, te encontrás a todos negativos. Salvo esto que te digo, que alguno te dé un solo huevo, mientras que en el grupo control vas a encontrar muchos, te dan todos negativos a los 21. Lo que pasa es que si esperás mucho más, pueden pasar varias cosas. Una de las que puede pasar es que se vuelva o sea, que depende con el antiparasitario que estés evaluando. Por ejemplo, si es triclebendazol, que sabes que funciona contra todos los estadios, los juveniles y adultos, no vas a tener tanto riesgo. Tiene que volver a infectarse, tiene que volver a comerse una metacercaria y tiene que hacer todo el ciclo para tener adultas que pongan huevos. Pero si estás evaluando uno que actúa contra las juveniles medianas o adultas, si vos esperás mucho más, te encontrás con los huevos que pusieron las que eran muy chiquitas en el tratamiento y crecieron. No sé si se entiende lo que está estoy explicando. clarísimo. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, 21 días Perfecto, es ideal, gracias. porque te da tiempo para limpiar, pero no llegas a tener un tiempo que te pueda confundir con adultos poniendo huevos. Es por eso los 21 días. Gracias. No. Bien. Andrea Pantiu, a ver si podés reactivar tu... Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? bien, era para preguntarle a Marcela cuando comentó de los ensayos que hicieron de resistencia antiparasitaria, si tuvieron algún problema cuando utilizan el nitroxinin durante el momento de la aplicación, que el producto se vaya quedando más cristalizado, firme, digamos, que no se pueda seguir aplicando. No, la verdad es que no, nunca. Sí nos pasó que nos teñimos y no salió nunca y que nos quedan las manos naranjas por 3 semanas, pero no nos pasó que tengamos problemas con la aplicación. La verdad es que no. Y después la otra pregunta era, como mencionaste el tema del análisis coprológico es cualitativo, ¿cómo hacen el test de reducción de huevos? ¿Cómo sería el conteo? O sea, yo no sé si me perdí nomás una parte. No, el test para diagnóstico, el de sedimentación, filtración, lo hacemos cualitativo. El informe que damos es porcentaje de muestras positivas, positivo o negativo cada muestra, nada más. No nos ponemos a contar los huevos por gramo. Eso es en el que hacemos de rutina para diagnóstico.
Después, para hacer los análisis dentro de un ensayo, dentro de un test de reducción, ahí sí que contamos los huevos por gramo. Porque como después hay que aplicar una fórmula, donde vos tenés que sacar cálculos numéricos, tiene que ser cualitativo, o sea, vos tenés que saber qué cantidad de huevos de fasciola por gramo, es el HPG-FH, qué cantidad de huevos por gramo tenés en cada muestra para sacar promedios grupales. Ese promedio grupal es el valor que necesitas para aplicar la fórmula de agua. Y... Sí, esta técnica, o sea, esa parte sí entiendo, lo que no entendí es la parte de conteo, de cómo, si es con la misma técnica de sedimentación que hacen el conteo. Sí, es con la misma técnica de sedimentación, nada más que nosotros pesamos la muestra, en nuestro protocolo nosotros hacemos 2 gramos, entonces pesamos 2 gramos de materia fecal. Hacemos el mismo proceso exactamente igual, de lavado, sedimentación, filtrado, tamizado, y lo vemos en una placa de Petri que tiene... le hicimos nosotros con una fibra indeleble renglones, le hicimos líneas a la placa de Petri, entonces es mucho más fácil no perderse, pero contamos en algo más grande como una placa de Petri. Entonces contamos la totalidad de los huevos que encontramos en la muestra que miramos, que es todo el sedimento entero de esos 2 gramos, y después lo dividimos por la mitad. Ese es el resultado de cantidad de huevos por gramo. Ah, bien, gracias. Si necesitas, Andrea, o cualquiera, si necesitan el protocolo escrito para verlo, me pueden mandar un mail, yo se los envío, es sencillo, pero está paso por paso, si quieren. Dale, seguro te estaré enviando entonces un mail. Gracias, Marcela. Perfecto. Bueno, Fabricio tenía alguna pregunta sobre vacunas. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Mi consulta es a María, con quien tuve la suerte de hacer algunos muestreos. En relación a la vacuna, o bueno, los ensayos que están haciendo, a la vía de administración de la vacuna que estás evaluando, María, si es parenteral exclusivamente o es alguna otra vía, y en caso de que sea parenteral, qué adyuvante están empleando y cuáles son los tiempos entre boosters que están probando. Bueno, sí, sí, es parenteral. La que estamos probando es parenteral, se aplica de forma subcutánea en el pliegue axilar, y hay un ensayo de unos trabajos de investigación de Polonia con vía oral, que han hecho una lechuga que expresa una proteasa de fasciola, ¿no? Por una cuestión de ingeniería genética, y la han administrado vía oral. Es, hasta donde yo sé, la única experiencia de vacuna vía oral para fasciola, con resultados variables. En el caso de la que nosotros estamos probando es por vía parenteral, y se utiliza un adyuvante que es un nucleótido que se compra, que es comercial, que se compra a Tecnolab, y a lo cual se le agrega, sobre esa plataforma, se le agrega un palmitato de ascorbilo, y esa síntesis, ese adyuvante que queda en forma completa, es un desarrollo propio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Nacional de Córdoba. Eso se está utilizando, se agrega esto al CUNEX, y se evalúan, me decías, el booster en 21 días, o sea, una primo vacunación y refuerzo 21 días. Muchísimas gracias. A vos, Fabricio. Daniela Aguirre, ¿querías hacer un aporte? ¿O una pregunta? Sí, bueno, no Daniel, sino no sos Daniel. No. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Estamos los dos con la misma máquina. Hola, ¿qué tal a todos? Muy lindas las presentaciones. Bueno, yo quería hacer unos aportes. Uno respecto al diagnóstico. Bueno, nosotros el diagnóstico que hacemos acá en Salta es cuantitativo. O sea, sacamos cuántos huevos por gramo de materia fecal. Estamos teniendo problemas con el tema del sulfato de zinc, que nos está deformando mucho los huevos. Entonces, bueno, la idea es encontrar algún otro reactivo que eleve, que sea de la misma densidad, pero que no lo afecte al huevo. Lo que estamos haciendo ahora, o sea, nuestra técnica nos permite procesar
unas 24 muestras en simultáneo. Es una técnica que es sedimentación, filtración y flotación posteriormente. Lo que hacemos ahora es, para no flotar, para no perder información, teñimos la solución con azul de metileno, 3 minutos, con lo cual todo lo que no es fasciola se tiñe de color azul y se resaltan los huevos de fasciola en color amarillo. Es la situación que estamos haciendo ahora. Después hay uno de los chicos que preguntó con respecto a si había ELISAs nacionales. La gente del Instituto Malbrán, ellos están trabajando y ellos fabrican su antígeno para humanos. Yo me contacté con ellos y ver la posibilidad de adaptar para las distintas especies animales con las que trabajamos. Bueno, lo empezamos a ver al tema a fines del año pasado, principios de este año, y con esto de la pandemia, la idea era ir al Malbrán, aprender las técnicas y tratar de adaptarla para las especies con las que trabajamos. Ellos aparte hacen un PCR para diagnosticar caracoles infectados con fasciola. Les paso esa información, sería bueno que empecemos también a ver si podemos incorporar esas técnicas. Con respecto a las prevalencias, lo que contaba Patricia, que ella, bueno, la puna de Catamarca es mucho más seca. Nosotros en lo que es puna de Jujuy, de Salta, y lo que es la Quebrada del Toro en la región acá en Salta, tenemos prevalencia del 100% de animales parasitados con fasciola. O sea, es una endemia, hay zonas que ya la consideramos hiperendémicas. Y lo último, en la parte de control, es tener en cuenta que fasciola, tenemos el tema de las metacercarias flotantes, que son las que no se enquistan, sino que producen esa película que les permite dispersión por agua, lo cual también es para tener en cuenta en todo lo que sea estrategias de control, este tipo de fasciola, que si bien podemos evitar que animales consuman pastura contaminada, pero no dejar de ver que una fuente de contaminación de fasciola puede ser el agua de consumo. Y no olvidarnos del tema humano, ¿no? O sea, uno ve unas endemicidades muy altas en los animales, que es lo que nos pasa a nosotros, y la gente que toma el agua del mismo lugar donde toman los animales, y el Ministerio de Salud no se interesa para saber qué es lo que está pasando con las poblaciones humanas. Bueno, esos eran mis aportes. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Tengo anotada a Suárez, ¿puede ser? Sí, ¿me escuchan? No reconozco quién es. Guillermo es el nombre. Guillermo, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para Marcela, buenas tardes a todos. Para Marcela, un par de preguntas más de la patogenia. En una diapositiva vos mostrabas la resistencia del huésped, donde los clasificabas en alta, mediana y baja. Eso entendí que es para la manifestación de los síntomas o los signos. ¿Es también esa clasificación para la infección? Digamos, a una misma dosis se infecta más una oveja que un caballo. Digamos, no sé si está bien la pregunta, si está bien formulada, pero ¿son más susceptibles a infectarse? Claro, a ver si entendí tu pregunta. Los animales consumiendo lo mismo, o sea, sí. El daño que produce la misma cantidad de metacercarias en una especie u otra no va a ser igual porque la sensibilidad de las especies es diferente. O sea, una oveja que consuma, bueno, esto te lo estoy diciendo muy en general, ¿no? Depende también de su condición corporal, de un montón de cosas, pero sí. En general, una oveja que consuma alta cantidad de metacercarias en poco tiempo, en general va a desarrollar una fasciolosis aguda, puede ser más o menos grave, y
ya sea que evoluciona crónica o que, bueno, no, si evoluciona crónica, va a seguir eliminando huevos y contaminando mucho la pastura porque tiene mucha eliminación de huevos por materia fecal. Si pasa lo mismo, por ejemplo, en un bovino, tiene mucha más capacidad de reacción en el hígado, se fibrosa incluso más cuando vemos en una necropsia un hígado y otro, es como que el del ovino no reaccionara y el del bovino sí, y también elimina mucho menos huevos al ambiente. Por eso hablábamos un poco de usar estas diferentes susceptibilidades en las especies para manejar los potreros. Si yo tuviese que elegir, si tengo varias especies en el campo para elegir, tengo que elegir cuál voy a meter primero en un potrero, que supongo que está contaminado, que sé que está contaminado, voy a elegir las especies más resistentes, porque me van a actuar como una aspiradora. Por ejemplo, si tengo un caballo, voy a meter los caballos, porque van a estar consumiendo metacercarias, no van a sufrir el daño que sufrirían las más sensibles, y van a estar eliminando mucho menos huevos. Entonces no es que me van a limpiar el potrero, pero me van a bajar mucho la contaminación y van a sufrir menos ellos. Por eso es importante tener en cuenta, no solo desde la teoría, ¿no? Saber por qué tienen estas sensibilidades diferentes, sino para poder aplicarlo a nuestro manejo. Claro. Y otra pregunta. Vos el diagnóstico, a diferencia de los de Salta, lo dabas por cualitativo, digamos, con presencia o sin presencia. Sí. Y si dabas el porcentaje de animales infectados. Sí. Eso, el productor, como, digamos, me imagino va con una indicación, a partir de cierto porcentaje de animales tratás, o tratás a todos los que hayan sido positivos. Bueno, eso depende, en realidad en el servicio de diagnóstico, menos en el nuestro, en Vinta Bariloche, es un servicio de diagnóstico para el veterinario. Los informes se los damos siempre al veterinario y él es el que los interpreta y decide los tratamientos, no es directamente para el productor. Y va una parte donde es comentarios o sugerencias, donde sí hacemos un aporte de sugerencia de tratamiento o no tratamiento, depende de lo que encontramos, pero nunca tomamos en cuenta solamente el resultado de ese informe. Siempre en el protocolo de envío de muestras o en el contacto directo que tenemos con el veterinario preguntamos qué categoría es, en qué potrero está, cuál es el plan para esos animales, si se van a cambiar de potrero o no, cuándo fue la última desparasitación, y con esta cantidad de datos, entonces podemos decidir si conviene sugerirle un tratamiento o si conviene decirle, bueno, te conviene esperar hasta 2 meses más que vas a hacer tal cambio. Si es una categoría, por ejemplo, de bovinos adultos, podemos jugar con esto porque sabemos que tenemos un rango de seguridad un poquito más grande. O sea, no tenemos valores preestablecidos, salvo, obvio, ¿no? que sean porcentajes muy altos donde ya ahí no importa lo demás, lo vamos a desparasitar igual, pero si no tenemos valores preestablecidos que no tomen en cuenta lo demás para hacer una sugerencia. Siempre tratamos de considerar lo más posible. Genial. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, muchas gracias, Guillermo. ¿Ciro? Sí, lo mío es más que nada una duda respecto de... Es una pregunta que va a delatar mi edad, pero yo tenía entendido que digamos, el problema del Saguaype lo limitaba una isoterma que, digamos, estaba ahí al sur del Chubut, pero veo que no es así, porque hay trabajo en Santa Cruz. ¿Hasta dónde llegaría, digamos, el tema de la fasciola hacia el sur? Yo tenía entendido que el límite eran los 15 grados promedio, una cosa así. Sí, Ciro, mira, el límite hacia el sur es aproximadamente la mitad de Santa Cruz, paralelo más o menos 50. Esos son los datos más hacia el sur que tenemos de diagnóstico de fasciolosis en ovinos. Te iba a decir algo más que me acabo de olvidar. La otra duda es... Respecto a la temperatura. Sí. Hola. Perdón. Sí, perdón, te interrumpí. La otra duda es que así
me genera por ahí, hay algunos productos nuevos que traen una combinación de 3 drogas, que es una bomba, ¿no? El closantel, el triclavendazol y creo que es el nitroxinil, no estoy seguro. Esto, digamos, con lo complicado que es el tema de la resistencia, ¿cómo hay que manejarlo, digamos? Porque en realidad si te está dejando sin armas, digamos, para rotar o para ir cambiando el antiparasitario que usás cada tanto, ¿no? Sí, esto de las, bueno, como no hay drogas nuevas, como la industria farmacológica no está elaborando drogas nuevas, lo que está pasando son dos cosas, y lo vemos en parásitos internos y externos también, acá en gastrointestinales, en ectoparásitos. Vemos que están aumentando las dosis mucho, las concentraciones mucho, de productos que pueden venir simples o en combinación con otros en la misma formulación. Y bueno, y esto que comentás vos, que es así, están viniendo productos de 2, 3 principios activos diferentes. Yo creo que nuestra situación, por más que nosotros tenemos casos de resistencia, podríamos decir, por lo menos por ahora y con lo que sabemos, que no estamos en una situación grave. Tenemos resistencia en determinadas zonas, según lo que estuvimos viendo, y en determinados principios activos, que hasta ahora son 2 de los 5 que tenemos disponibles. Hay otros parásitos que están en situación mucho más desfavorable. Pero me parece que todo lo que hagamos como veterinarios tiene que procurar cuidar los principios activos que tenemos, porque cuando se nos terminen esos, no tenemos nada más. Y una forma de cuidarlos, en mi opinión, es no solo usarlos con un diagnóstico previo que me indique que lo tengo que usar, sino que nos permita elegir cuál es el antiparasitario adecuado y rotarlo. Y para eso sí o sí tienen que ser drogas sin combinar, o sea, sin combinar fasciolicidas. Porque ya en el momento que lo estás combinando, es mucho más difícil rotarlos después. En general, se lo estás dando sin sentido, porque fasciolicida, no es un fasciolicida combinado con un antiparasitario para gastrointestinales, como puede ser el ivermectina, cloxulón, por ejemplo. Serían 2 antiparasitarios para el mismo parásito. En estudios farmacológicos mucho más finitos que están haciendo para gastrointestinales, a veces esta combinación se justifica, y creo que puede ser útil, cuando se sinergizan, cuando decís, bueno, la justificación para usar estos 2 es que juntos son mejores que separados. Pero eso tiene todo un estudio para algunos parásitos gastrointestinales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y quería felicitarlos por la exposición a las 3, muy, muy claro todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ciro. Silvina Cristel, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, chicas, por la presentación. La verdad que muy buena la presentación completa. Mi pregunta es una para Marcela y una para Patricia. A Marcela le quería consultar con respecto al diagnóstico por sedimentación y coproelisa. ¿Cuál te parece, Marce, vos, si bien explicaste esto de que la eliminación de huevos de materia fecal es pulsátil y que por eso tienen distintas características los 2 test diagnósticos, ¿cuál te parece a vos que es más sensible? Es decir, que a menor carga parasitaria te va a detectar mejor la presencia del parásito. Hola, Sil, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andas? Mira, como sensible, según la bibliografía, es más sensible el coproelisa, porque al detectar antígenos que por más que no tienen una secreción constante, parece que hay más posibilidades de que detectes eso, un antígeno, que un huevo, que depende de cómo tomes las muestras, o qué parte de la muestra que vos selecciones para analizar,
puede ser que encuentres huevos o no. La verdad es que yo no tengo mucha experiencia con coproelisas, lo hicimos solamente a nivel experimental para tener experiencia de ver qué pasa y comparar los dos, pero con el precio que tienen no lo usamos de rutina, así que la única experiencia que tengo y que te puedo decir es eso. A mí me parece que lo bueno es quedarse con la ventaja de que esta sensibilidad o esta posibilidad que te da de detectar infestaciones a partir de las 5 semanas de ingesta de la metacercaria es bárbara, que te adelanta bastante el tiempo de diagnóstico. Pero, por otro lado, no le compite, hablando mal y pronto, a la de sedimentación, que es tan específica. Vos ves el huevo fasciola, es el huevo fasciola, y es tan practicable y económica. Entonces, me parece que quizás podemos decir, bueno, la de coprolisa, según la bibliografía, es más sensible. Pero yo creo que de tener la posibilidad de usar las dos, elegiría una u otra, depende de la situación en la que esté, y en un caso ideal las complementaría. Bueno, muchas gracias. Pato, y a vos te quería consultar, cuando diste las prevalencias en Catamarca, en la Puna, ¿por qué te parece a vos que en Vicuña la prevalencia fue más alta que en el resto de las especies? ¿Si era por la delimitación del área donde pastoreaban o tendría que ver con la susceptibilidad de la especie, de la vicuña en este caso? Hola Sil, ¿cómo estás? Bien. Sí, en realidad esas vicuñas, si bien están dentro de la reserva general donde trabajamos, se encontraban pastoreando normalmente en un lugar más al sur, ¿sí? Que está más cerca de lo que es la parte más importante de Laguna Blanca, un lugar que se llama Las Retamas. Es de ahí esa población. Y años anteriores, o el año anterior y los 2 años anteriores a los muestreos, hubo una inundación muy grande. Entonces, capaz que por eso, justo ese año, porque ese número representa un muestreo de un año, de una esquila. Capaz que sea por eso ese número más alto. Porque en general, desde Catamarca se tienen registros de vicuñas del resto de la laguna, del resto de la reserva, y en general dan negativo o con porcentajes mucho más bajos. Así que capaz que sea un fenómeno más estacional, digamos. Bueno, me quedó claro. Gracias, Pato. No, de nada. Gracias, Silvina. Gilda, ¿querías hacer un comentario? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andas, Marce? No, simplemente comentar eso. Me llamó la atención el comentario de los huevos de Parafustomum. Y ahí le comentaba en el mensaje a Marcela de que, bueno, yo con todo esto de la pandemia estoy hice un poquito más en la temporada de riego. Yo soy de Sarmiento, del sur de Chubut, y vi esos huevos raros, como los que mostraba Marce en la foto, y quería confirmar, por eso quería mandarle una foto para ver si era eso, que nunca lo había visto, ¿no? Hola Gil, ¿cómo andas? Bien. Sí, si querés, mandame foto, guarda muestras, que en cuanto se pueda hacer el envío las analizamos, y si llegás a tener acceso a alguna necropsia, fíjate en el rumen, que este adulto está en el rumen. Bueno, gracias. Gracias a vos. Estaba hablando sin micrófono. Bueno, muchas gracias. Mónica, no sé si estás todavía, ¿querías hacer un comentario? Hola, buenas tardes. No, nomás agradecer a las chicas por la presentación y un poco para reforzar lo que dijo Marcela. Bueno, yo he estado trabajando en Gregores, en la parte central de Santa Cruz, y sí, también he visto casos de ovinos, tanto en establecimientos de secano como en la zona de chacras de la localidad. Y en una ocasión hasta
tuve que hacer una necropsia de un vacuno con esa característica papada, pero fue solamente un establecimiento. Nomás era eso, un poco para reforzar lo que dijo Marcela. Bueno, muchas gracias, Mónica. Daniel o Mercedes, no sé, ¿querías hacer un comentario también? Sí, no, lo último era que en el caso de los camélidos no tienen vesícula biliar, entonces la emisión de huevos es constante, continua, y bueno, ahí también puede ser esa la diferencia de por qué los camélidos o las vicuñas han tenido, o sea, hay más posibilidad de encontrar materia fecal de camélidos en cualquier determinación que capaz que en otras especies. No sé, sería para estudiarlo también. Eso era nada más. Gracias. Claro. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, no tengo más preguntas acá en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno. La vacuna. Sí, estamos todos esperando la vacuna, María. Bueno, no sé si chicas quieren hacer algún comentario, las disertantes. Por mí, les agradezco mucho la atención y las preguntas en este seminario. Y bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas Chicos. gracias, Merce. Gracias a todos. Y bueno, por mi parte, repetir esto de los... alguien preguntó cómo es esta técnica o la otra. Si alguien necesita algún protocolo, nos escriben y se lo mandamos. Solo eso y muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Bien.